esta porción de la palabra, nos muestra y nos revela el espíritu de la prostituta, de la gran prostituta. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 17 que este espíritu se manifestaría para estos tiempos. La palabra de Dios nos da algunos detalles. La palabra del Señor, un 100%, es espíritu, pero ella nos da detalles de cómo el enemigo de las almas trabaja para destruir el ministerio que Dios le entrega al hombre, para destruir aquella semejanza que Dios le entregó al hombre. ¿De qué manera Satanás destruye aquella semejanza que Dios le entregó al hombre? La palabra del Señor nos dice que para estos tiempos Satanás devoraría las carnes de los hombres. Cuando la palabra de Dios nos dice que el enemigo de las almas devoraría las carnes de los hombres, la palabra de Dios nos está hablando de aquella semejanza que Dios depositó en el hombre. Vivir en la carne es muerte. Dios nos dice que le llevemos todo pensamiento a Él. La iglesia de Dios para estos tiempos ya a el nivel que va el tiempo de la apostasía en la casa de Dios a nivel de naciones, ya para este tiempo las carnes de los hombres están destruidas, como nos dice Dios a través de su palabra. Decía que Dios nos habla en Apocalipsis 17 de la gran prostituta. ¿Quién es y cómo opera? Esto es un espíritu que para estos tiempos operaría destruyendo visiblemente al pueblo de Dios y al mundo. Dios nos dice que esta está sentada sobre muchas aguas. Esta está sentada sobre las naciones. La palabra de Dios nos dice que los reyes de la tierra comieron de las abominaciones de ella. Todo esto está sucediendo. Todo lo que sucede en cuanto al mundo espiritual se hace visible en el mundo físico. ¿De qué manera? Inmediatamente el hombre hace o practica, inmediatamente aquel ser humano llamado y separado por Dios para trabajar en su obra, practica o hace cosas que Dios no le llamó a hacer, sus carnes son devoradas. Esto no quiere decir que el ser humano o que el hombre va a ver al ser humano de la manera que lo esté escuchando. Todo va a suceder en lo espiritual. ¿De qué manera se va a ver la derrota en la vida del hombre? ¿De qué manera el ser humano va a ver que las carnes de los hombres que Dios llamó a trabajar en su obra, de qué manera el ser humano va a ver que las carnes de los hombres del mundo están siendo devoradas? Es con su comportamiento. Satanás para estos tiempos está trabajando a un nivel el cual va a hacer que él retenga al pueblo de Dios, al mundo en sus manos. ¿Cómo? A través de este espíritu. Este espíritu es quien tiene el dominio y el control de los altares de toda la tierra. Por eso la palabra de Dios nos dice que la gran prostituta está sentada sobre muchas aguas. Satanás, teniendo una autoridad para estos tiempos,
este espíritu junto con los otros espíritus que salieron a atacar los altares de Dios al mundo a nivel de naciones, teniendo Satanás una autoridad, el enemigo de las almas va a ser como él quiera, siempre y cuando el hombre le abra una puerta. Como único, el enemigo de las almas no puede entrar a la vida del hombre cuando el hombre le cierra las puertas de su vida. Cuando el hombre cuida su espíritu, cuando el hombre cuida su esencia, aquella esencia que Dios le entregó, aquella semejanza que Dios le dio. La gran prostituta es aquella que tiene el dominio y el control de los altares. Aquellos de donde salen las enfermedades, donde salen todos los espíritus de demonio que se manifiestan en la vida del hombre. Hay espíritus de demonio que no tienen que venir de una enfermedad. Hay espíritus de demonio que pueden tener una manifestación a través del deseo de la carne. Dios nos muestra y Dios nos revela qué es el mundo. El hombre es guiado y direccionado por pensamientos que vienen a su mente. Ahora, ¿de qué está lleno el ser humano en el momento que llega un pensamiento a su vida? Esto es lo que va a revelar, esto es lo que va a mostrar al hombre, al mundo, que hay en su corazón. Esto es lo que va a mostrar y va a revelar al mundo quién vive en el corazón de este. Los ministerios que Dios llama a trabajar en su obra, Dios los llama a alimentarse de él, no del mundo. Para estos tiempos de apostasía, la iglesia de Dios estaría derrotada en las manos de Satanás. Ahora la palabra de Dios nos menciona 5 vírgenes que escucharon la voz de Dios para estos tiempos. Hay guerra en los aires. Estamos viviendo un tiempo donde si aquel ser humano que Dios le dio un ministerio no se apercibe de los tiempos que nos muestra y nos revela la palabra, que nos llevan al arrebatamiento, todo aquel que no se aperciba, tristemente, va a perecer. Estamos viviendo tiempos de guerra espiritual. La iglesia de Dios está en guerra.